Bien, repasando lo que serían los conceptos de una señal sin distorsión, tendríamos el sistema o medio de transmisión que va a tener la señal de entrada y la señal de salida. La idea de una señal sin distorsión es prácticamente que se mantiene exactamente la misma señal y a lo mucho lo que va a tener es un desplazamiento en el tiempo, llámese tau por ejemplo, y una atenuación o amplificación, ¿no? Entonces decimos que la señal recibida no tiene distorsión, ¿no? Un ejemplo de un medio de transmisión, esto lo hemos hecho en MATLAB, ¿no? Donde nuestra señal de entrada es esta cadena de acá, ¿no? Vamos a colocar la cadenita, ¿no? Y nuestra señal de salida, en este caso sería 9 veces la señal de entrada. Entonces lo vamos a decir que Y es igual a 9 veces X, ¿no? ¿No? Si nosotros hacemos un plot de X, por ejemplo, vamos a tener nuestra señal de salida, si usted, perdón, de entrada, donde vemos aquí, por ejemplo, en el tiempo 6, un máximo de 5. Si chequeamos lo que sería la señal Y, entonces en el mismo plot, fíjense que es exactamente igual, la formita, la diferencia es que aquí estamos multiplicando por 9, ¿no? En el punto 6, por ejemplo, era 5 y ahora es 45, ¿no? 9 por 5 nos sale directamente el valor máximo de cada 45, ¿no? Y aquí para cada uno de los valores que teníamos de la señal, ¿no? En todo caso, si ustedes observan, aquí tendríamos comparando las dos señales que son prácticamente las mismas, ¿no? Ahí podemos decir que es un sistema que no distorsiona nuestra señal, ¿no? Si hablamos de la forma matemática, un sistema de comunicación, vamos a tener que directamente tendríamos este valor de transmisión sin distorsión, ¿no? De tal manera que la señal de salida va a ser una amplificación o atenuación respecto a la señal de entrada que a lo mucho tendría un pequeño desplazamiento en el tiempo, ¿no? Si tomamos en cuenta esta misma señal en el dominio de la frecuencia, obviamente mediante una transformada, en este caso Fourier, este desplazamiento que tendríamos acá se va a reflejar con esto que tenemos acá, ¿no? Aunque nosotros en electrónica y telecomunicaciones generalmente en vez de I le ponemos J, ¿no? Para que no haya una confusión con lo que es las corrientes, ¿no? Y prácticamente esto tendríamos que vamos a mantener nuestra transformación, ¿no? ¿Eso qué significa en el dominio de la frecuencia? Que prácticamente lo único que vamos a tener es una variación, ya sea hacia arriba o hacia abajo, y no tendríamos distorsión en la transmisión, ¿no? Entonces ahí decimos que es un sistema lineal cuando no presenta distorsión, ¿no? Bueno, como es un sistema lineal, se tiene que esto se cumple, ¿no? Si decimos que y es igual a f de, donde f de x de t es cualquier función, se va a cumplir que si cambiamos la entrada por una k de x de t, vamos a tener que su salida va a ser la misma salida, pero multiplicada, ¿no? Por la misma constante que nosotros estamos modificando, ¿no? Si aquí hablamos de esta k, directamente también tendríamos que esta k se repite acá, ¿no? Entonces, como ejercicio podemos chequear esta, ¿no? Si es lineal esta ecuación, veremos si es cierto o no.
es una misma que está duplicando la señal, pero le está aumentando un offset de 4, ¿no? Entonces vemos si cumple o no cumple, le estamos modificando x1 por k de x de t, y aquí tendríamos entonces el x1 en vez del x de t, ¿no? Este estamos reemplazando aquí, ¿sí? Entonces, reemplazando ese valor y operando un poquito matemáticamente, bueno, aquí podríamos directamente aumentar y restar, por ejemplo, este valor de 4K, ¿no? Que sería sumarle 0, así que debería ser lo mismo. Y esto me serviría para factorizar K, pero esto de acá que está en morado sería justamente la definición de y de t, ¿no? Entonces y de t va a mostrar que efectivamente este valor aparece acá, pero sin embargo aquí tenemos un problema, ¿no? Existe otro dato extra que no es justamente lo que cumple la propiedad, no es k de x de t, sino k de x de t menos 4k más 4. Eso implica que este sistema no es lineal, ¿no? Habíamos hecho este sistemita en Proteus, ¿no? Donde teníamos a ver, nuestro sistemita lineal, ¿no? No lo he guardado. Créanme nomás. Aquí tendríamos el sistemita lineal, donde tenemos simplemente un par de resistencias en serie que están conectadas a un generador de funciones como fuente de voltaje, ¿no? Entonces, si hablamos de una fuente de voltaje, por divisor de tensión tendríamos R1 más R2 en la unidad de aquí R1. Como estas son iguales y de un K, aquí tendríamos nuestro voltaje de entrada, solamente va a ser la mitad, ¿no? Verificando que efectivamente es lineal, podemos chequear que el voltaje de salida va a ser exactamente proporcional al voltaje de entrada, ¿no? En consecuencia, decimos que es un sistema lineal, ¿no? ¿Qué implica, digamos, si nosotros simulamos nuestro circuito? Que, bueno, la salida que podemos tener aquí cambiando cualquiera de las formas de onda que tenga nuestra señal, por ejemplo, sea senoidal, triangular o de sierra, vamos a tener exactamente la misma proporción en el circuito de salida, ¿no? ¿No? Si ustedes observan, aquí tendremos 6 cuadritos pico a pico y la mitad es 3 cuadritos pico a pico, ¿no? Entonces, tomando en cuenta lo que sería el voltaje de entrada y el voltaje de salida, podemos decir que efectivamente este pequeño circuito que hemos puesto de ejemplo es lineal. ¿Ok? Bueno, entonces ese sería el resumen de la clase de hoy.